Buenos días, estimados jóvenes. Hoy continuamos con la clase número 8 y esta es una clase muy particular porque nos va a llevar a retroalimentar todo aquello que hemos visto durante el transcurso de esta unidad. Bien, vamos a partir revisando los elementos que les solicité que buscaran su significado. Estos son efectivamente los elementos internos de un poema y vamos a partir por el hablante lírico. Dice aquí que es el personaje o ser ficticio creado por el poeta para transmitir al lector su realidad, su propia forma de verla y sentirla, es decir, es el que entrega el contenido del poema, el que transmite estas impresiones, sentimientos y emociones al lector. Él se encarga de mostrar la realidad del poeta. Y es muy importante señalar, chicos, aquí que no es el poeta el hablante lírico, sino que es este ser ficticio creado que es media entre el poema y el lector. Por lo tanto, cuando preguntemos quién es el hablante lírico, no estoy hablando de quién es el autor del poema. Son dos elementos muy diferentes. Por ejemplo, un poeta cualquiera podría escribir un poema como si fuera un perro. En este caso, el hablante no va a ser el poeta, sino que va a ser el perro quien cuenta su historia, por ejemplo. El hablante lírico va a transmitir esta idea mediante tres posibles actitudes, ¿ya? Va a adoptar una de estas. Ojo que las actitudes del hablante no son puras, puede que encontremos un poquito de esta en una estrofa, un poquito de esta otra en la otra estrofa, pero siempre tenemos que ver cuál es la que predomina, cuál es la función que está adoptando en este caso el hablante según cómo entrega el contenido del poema. La primera actitud que vamos a ver es la de canción o carmínica. Dice que es la actitud más plenamente lírica, en la que la expresión de los sentimientos predomina en forma casi absoluta. La calificación de carmínica procede de Carmen, que en latín significa canción. Por lo tanto, vamos a toparnos con estos poemas que cuando están en actitud carmínica lo que hacen es contarnos cómo se siente el hablante. Aquí tenemos un ejemplo de Becker. No sé lo que he soñado en la noche pasada, triste, muy triste debió ser el sueño, porque despierto la angustia me duraba. En este caso vemos cómo lo que hace el hablante, que es el soñador, ¿verdad? Nos cuenta cómo se sintió durante ese sueño que fue bastante angustioso, por lo tanto, más que un sueño debe haber sido una pesadilla. Bien, aquí tenemos entonces algunos elementos. No sé, triste, muy triste debió ser, despierto y la angustia me duraba. Esos son los elementos entonces, sobre todo este último. Pues despierto y la angustia me duraba. La angustia me duraba va a ser la marca textual, ¿verdad? Que nos va a indicar claramente que entonces esta actitud es más bien carmínica. Luego tenemos la actitud enunciativa. Aquí el hablante lírico entrega sus sentimientos solo a través de la descripción de un hecho concreto. Lo que quiere decir que nos va a contar una historia. Es un poema más bien con un carácter narrativo. Vamos a ver cómo nos va contando algo que sucede. Y a raíz de eso obviamente nos va contando también cómo se siente. Pero aquí lo que predomina es el contar una historia. Ejemplo. A recorrer me dediqué esta tarde las solitarias calles de mi aldea, acompañado por el buen crepúsculo que es el único amigo que me queda. Empieza a contarnos entonces que él estaba haciendo tal cosa y por eso sintió el otro sentimiento, ¿verdad? Entonces en este caso vemos que lo que predomina es contar una historia, describir algo. Y la actitud apelativa o apostrófica. En esta situación, el poeta reta, interroga o dirige la palabra al objeto lírico esperando una respuesta de él, aunque sea un ser sin vida. Vamos a ver que en este caso el hablante interpela directamente algo a alguien, le habla algo a alguien. ¿Ya? Incluso a veces no, el lector siente que pudiera haberle estado hablando a él cuando utiliza el tú. Y ese, el tú o todo aquello que esté
utilizando la segunda persona, ya sea singular o plural. Cuando los verbos están conjugados en esa persona gramatical, sabemos que está entonces utilizando una actitud más bien apelativa o apostrófica. Veamos el ejemplo. Pura encendida rosa, emula de la llama que sale con el día. ¿Cómo naces tan llena de alegría si sabes que la edad que te da el cielo es apenas un breve y veloz vuelo? ¿Cómo naces tú? Como tú naces, que te da el cielo, ¿verdad? Entonces esos dos elementos, esas dos marcas textuales nos dan a entender de inmediato que estamos entonces frente a una actitud apostrófica. Respecto al objeto lírico, va a ser la circunstancia o ser que provoca un estado anímico determinado en el poema, vale decir, a quién habla o de quién se refiere, de qué o quién se refiere el hablante, a qué invoca. Y aquí hay dos elementos que se pueden confundir un poco, que es el temple de ánimo y el motivo lírico, ¿bien? El temple de ánimo es la emoción o estado de ánimo del hablante. Para poder identificar el temple de ánimo, lo que tenemos que preguntarnos es ¿cómo se siente el hablante? Y esa va a ser la respuesta, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta va a ser entonces el temple de ánimo. A diferencia del motivo lírico, que es un concepto o idea presente en una determinada composición que representa lo más importante del mensaje y suele ser un sustantivo abstracto como la tristeza, el amor, la soledad, la nostalgia. En otras palabras, se refiere al sentimiento que surge del estado anímico de la circunstancia. Entonces, en una primera instancia, si el estado anímico, el temple de ánimo es feliz, la circunstancia que genera esa felicidad. Vamos a revisar entonces la tarea que correspondía al romance de La Luna Luna. A esta altura nosotros ya hemos interpretado el poema, por lo tanto tenemos un conocimiento más acabado sobre lo que pudieran ser estos elementos. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos, el niño la mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye luna, 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 si vieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile, cuando vengan los gitanos te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba, tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Pero el olivar venía bronce y sueñan los gitanos, las cabezas levantadas, los ojos entornados. Cómo canta la sumaya, ay, cómo canta en el árbol. Por el cielo va la luna con el niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, el aire la está velando. Ya habíamos entonces nosotros analizado este poema y nos damos cuenta entonces como un niño que está en su estado agonizante invoca esta figura de la luna como esa protección maternal para que él lo acompañe, ¿verdad?, en este trayecto de la vida a la muerte, esta trascendencia espiritual. Recuerden que de eso trataba el poema. Entonces, hablante lírico va a ser un testigo. Este tipo de hablante nos va a aparecer constantemente, ya va a ser un tipo muy común. Si se fijan, el hablante lírico decimos que es un testigo porque observa desde afuera, no está dentro del poema, ¿verdad?, de lo que ocurre en este caso, sino que más bien desde afuera va observando toda esta escena y nos la cuenta. En este caso la actitud del hablante es enunciativa. Fíjense en lo siguiente. Si nosotros vemos, por ejemplo, estas dos
disculpen, estas tres estrofas, cuando dice el niño huye luna, luna, le está hablando directamente a la luna y la luna también le responde al niño diciéndole, niño, déjame que baile. Si nosotros nos centráramos en estas tres estrofas, diríamos entonces que la actitud es más bien apostrófica, porque está apuntando a que alguien le devuelva o le presta atención, le está diciendo algo directamente a alguien, ¿verdad? Y a eso me refería cuando digo que no es puramente una actitud la que tiene el poema, sino que puede estar mezclada. Pero si nosotros vemos la totalidad del poema, todo el poema, vamos a decir que la actitud del hablante es enunciativa, porque lo que predomina aquí es contar la historia. Y lo que pasa en estas tres estrofas es que el hablante las utiliza para enfatizar que lo que está pasando es para hacernos más cercano al sentimiento del niño. ¿Ya? Pero no es su finalidad primera el que ellos hablen entre ellos y se apelen directamente la atención, sino que más bien contar la historia. Y estas tres estrofas lo que hacen es intensificar ese sentimiento que se termina viendo más adelante. El objeto lírico, el niño y la luna, ¿verdad? Que va a ser de quienes se trata este romance. Se habla del niño y de la luna, son quienes despiertan entonces el interés del hablante de contar esto. Temple de ánimo. ¿Cómo se siente ese testigo que ve que ese niño se está muriendo? Angustia, ¿verdad? Alguien que ve como alguien se está muriendo siente ese sentimiento y se transmite, ¿verdad? Sobre todo en la fuerza que tiene el diálogo entre el niño y la luna, se transmite esa angustia desde el momento que se está avecinando, que está llegando y de cómo va a terminar trascendiendo. Y el motivo lírico entonces es la tristeza, ¿verdad? ¿Qué es lo que despierta toda esta situación? Una tristeza profunda. Porque, ¿verdad? La muerte de un niño siempre va a ser un hecho bastante lamentable. Espero que se vaya entendiendo y vamos a hacer el mismo ejercicio con otro poema que nosotros ya hemos analizado. Tenemos entonces El Corderito de Gabriela Mistral, que también ya lo hemos analizado y más o menos ya sabemos de qué se trata. Dice: Corderito mío, suavidad callada, mi pecho es tu gruta de musgo felpada, carnecita blanca tajada de luna, lo he olvidado todo por hacerme cuna. Me olvidé del mundo y de mí no siento, más que el pecho vivo con el que te sustento. Y sé de mí solo, que en mí te recuestas. Tu fiesta, hijo mío, apagó las fiestas. Bien, vamos a ver quién nos cuenta esta historia. Dice, hijo mío, ¿verdad? Acá tenemos entonces, hijo mío, quiere decir entonces que el hablante es una madre. Y aquí tenemos un claro ejemplo de cómo el hablante no es lo mismo que el autor, en este caso Gabriela Mistral, poetisa chilena, ¿verdad? Ella no tuvo hijos, pero aún así escribe sobre lo que se experimenta al tener hijos. Entonces el hablante no va a ser necesariamente el autor, y puede que sea alguien que tenga una experiencia diferente, dada esto principalmente la habilidad que tiene el poeta de transmitir ciertos sentimientos y ponernos en distintas situaciones. Entonces Gabriela Mistral, sin ser madre, crea este poema donde el hablante lírico es una madre. La actitud del hablante es apostrófica, vemos cómo ella le habla directamente a ese corderito, no es como que diga yo tuve un hijo, yo tuve un corderito, al quien yo cobijé en mi pecho, sino que le habla directamente, mi pecho es tu bruta, corderito mío. ¿Ya? Incluso acá tenemos el uso del tú. Y sea de mí solo que en mí tú te recuestes, tu fiesta, hijo mío, apagó la fiesta. ¿Cómo se siente esta madre? Feliz, ¿verdad? Se siente plena, se siente llena, está feliz. Ella habla incluso de cómo termina renunciando a muchas cosas, a cómo ella termina cambiando para poder ser madre, pero con esa felicidad que le inspira a este niño, de verlo seguramente
dormido, ¿verdad? Acostado en su pecho, que le inspira todo esto, es solamente felicidad. ¿Y cuál es el motivo lírico? La ternura, ¿verdad? Es una escena que eh, a todos pudiera hacernos suspirar, ¿verdad? Por lo lindo que es ver esa imagen de esta madre arrullando a su niño, diciéndole todo esto, que todo lo que significa para ella. De a poco, chicos, esto va a ir quedando un poquito más claro. Y si se fijan, hasta el momento no hemos visto ningún poema que hable de el amor entre parejas. Bien, actividad. Fíjense que dice enviar al email hasta el 3 de junio. Eso quiere decir que tienen esta clase, la del jueves, más la clase del lunes. No la voy a enviar el lunes ninguna actividad, sino que vamos a trabajar en esta misma, donde vamos a aplicar todo lo que ya hemos visto respecto del análisis lírico. Bien, recuerden que yo los días jueves y lunes estoy pendiente del Instagram y del correo para resolver sus dudas. Las dudas no son sobre plazos ni nada por el estilo. Las dudas son: profesora, esta parte no la entiendo, ¿cómo lo resuelvo? Profesora, esto es lo que yo siento aquí, ¿está bien? ¿Está mal? Ese tipo de dudas, jóvenes, ¿ya? Para yo poder ir orientándolos. Entonces, este es un trabajo de larga data, es muy largo, ¿verdad? Y por eso van a tener estas clases que finalmente vamos a terminar retroalimentando el día jueves de la próxima semana. ¿Qué tienen que hacer? Realizar un análisis completo del siguiente soneto. ¿En qué consiste este análisis? Un análisis métrico. Señala qué tipo de verso tiene. Para saber qué tipo de verso vamos a tener que contar las sílabas, separar y aplicar todas las licencias métricas para saber finalmente cuál es el tipo de verso que predomina. Indica qué tipo de rima y cómo se distribuye. Acuérdense que la rima puede ser asonante, consonante o libre. Y además cómo se distribuye. Está encadenada, es consecutiva, abrazada, etc. Además, esto tienen que representarlo. Recuerden cuando lo representan con una letra mayúscula, quiere decir que la rima es consonante y cuando es minúscula la rima es asonante. ¿Qué tipo de estrofa posee? Acuérdense que según la cantidad de versos que posea cada grupo de estrofa, esta tiene un nombre determinado. Señala los elementos internos del poema. Me salté una. Primero dice, interpreta lo que quiso decir en cada estrofa. Este es un paso muy importante antes del análisis del contenido porque nos permite decir qué entendemos del poema. Yo les recomiendo que si tienen dudas en esta parte me pregunten para que lo que viene después lo puedan resolver de manera correcta. Y después de hacer este análisis por estrofa, van a señalar cuáles son los elementos internos del poema. Vale decir, me van a decir quién es el hablante, cuál es la actitud que tiene el hablante en este caso, cuál es el objeto lírico, el temple de ánimo y el motivo lírico. Y finalmente, fíjense que yo ya les dije que este es un soneto. Van a tener que dar 3 razones que justifiquen el por qué este poema es un soneto. Para saberlo, primero van a tener que investigar qué es un soneto. Bien, recuerden que siempre estoy atenta a sus consultas. Pregunten, jóvenes, es la única manera de aprender cuando uno tiene duda. Y nos estamos viendo entonces en una próxima clase.